Te contesto ya, por ejemplo, por el sector docente, pero vale para todos los sectores. Primero, celebramos, y aparte fue también la expresión del pueblo de la provincia de Buenos Aires, que Axel Kicillof sea nuestro gobernador. Lo que estamos haciendo es pedir la apertura de la paritaria. De hecho, tuvimos reunión paritaria. Bueno, acá están también los compañeros de ATE. Nosotros, como representantes de los trabajadores y las trabajadoras, vamos a seguir planteando todas las necesidades que nuestras compañeras y compañeros tienen a un gobierno que escucha y que siempre ha sabido dar respuesta. También sabemos claramente que recursos nacionales que el presidente de la Nación ha decidido restarle a la provincia de Buenos Aires, y eso va a tener consecuencias. Por eso es tan importante esta organización. No está escindida, no es una organización en contra del gobierno nacional, es una multisectorial y un espacio de construcción a favor de la defensa de los derechos del pueblo argentino, como bien lo dijeron cada una de las compañeras y compañeros. Necesitamos defender nuestras conquistas históricas. Hay sangre de compañeras y compañeros en el camino y en nuestra historia para tener los derechos que tenemos, y nos lo borran con 2 iniciativas legislativas, donde además no respetan ni siquiera la composición de las comisiones en el Congreso. Entonces, esto no es en contra de nadie, es a favor del pueblo argentino, en defensa propia, y haremos lo que tengamos que hacer para discutir con el gobierno de la provincia de Buenos Aires todo lo que tengamos que discutir. Sabemos que la ley ómnibus y el DNU agreden profundamente a nuestro pueblo, agreden la salud pública, la educación pública, como decía la compañera, precarización laboral, agreden a nuestro pueblo entregando nuestros recursos naturales, se expresaron los farmacéuticos, agreden a la cultura, agreden el medio ambiente. Todos los sectores se van a sentir llamados a organizarse porque tienen que defenderse. En ese sentido es que nos queremos expresar, y para nosotros la provincia de Buenos Aires es un buen punto de partida, porque hay cuestiones que vamos a poder seguir discutiendo. De hecho, el gobierno de la provincia de Buenos Aires está discutiendo la fabricación de medicamentos en la provincia de Buenos Aires para poder dar respuesta al aumento sideral desproporcionado que pone en riesgo la salud de todas y todos a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Dar una respuesta a la provincia de Buenos Aires. Sabemos que no alcanza. Bueno, nos vamos a estar organizando. No sé si... Sí, puede complementar que durante el gobierno de Axel Kicillof se dieron varias iniciativas. Se planteó esto que bien dice, la posibilidad de fabricación de medicamentos. Se planteó el tema de un esquema integrado de salud. Eso también se llevó al esquema nacional. Digo, más allá de que entendemos el proceso licuatorio de los salarios que tuvo que ver con la inflación, que no la maneja el gobernador, sino que es una realidad, un resorte de economía nacional, que en todo caso fueron también aspectos que hemos debatido con el gobierno nacional y críticas que se han realizado con el gobierno anterior, el gobierno saliente, de no poder controlar los formadores de precios, de no poder tener esos resortes para parar la inflación, porque en realidad la inflación es especulación, no hay un fenómeno natural, hay una especulación clara de los poderes concentrados, que hoy son los que festejan que haya un gobierno nacional que avanza con la ley de ómnibus, que es la pérdida de soberanía, que avanza con el DNU, para, digamos, delegar facultades al presidente de la nación y directamente borrar de un plumazo los otros 2 poderes que tienen que ser controlor necesario de un ejecutivo que, en este caso, de pasar estas iniciativas, avanzaría directamente sin anuencia y sin tampoco el control que deben tener los otros poderes del Estado. Entonces, digo, más allá de las críticas que se puede hacer al gobierno provincial, el ámbito paritario se abrió ayer, se reunió para discutir el cierre del año 2023, con lo cual eso también es importante entender, es que el gobierno entiende que hay un proceso de evaluación del salario y que se está discutiendo, pero que claramente si hay un 10% de pérdida de recursos del Estado provincial, va a ser muy difícil poder avanzar en esos términos, con lo cual ser parte de la iniciativa, que el gobernador entienda que se debe dar un debate respecto a lo que significa la ley ómnibus, el DNU y cualquier medida que sea contraria a los intereses de la mayoría, me parece que es un signo político saludable en términos de lo que significa la multisectorial. Digo, el proceso de conducción se dará en el marco de todas las organizaciones y quienes más estamos ampliando la convocatoria. O sea, no solamente los sectores de las centrales, no solamente si hay gobernadores, la verdad que deberían expresarse la mayoría de los gobernadores del país en términos de saber que estas iniciativas van en contra de todos los gobiernos provinciales, porque digamos,
cuando se quitan las partidas que el gobierno nacional le da a las provincias para poder afrontar inclusive a veces solamente compromisos salariales, y que hablar de la obra pública que pasa al ámbito privado, o sea que le quitan la potestad a las provincias a planificar sus propias necesidades. ¿Cuántas cosas atentan con solamente 2 medidas legislativas, o en realidad un DNU que plantea un montón de emergencias que no están dentro de un marco de emergencia, que lo que buscan como trasfondo es darle las facultades al presidente de la Nación de poder prescindir del Poder Legislativo Nacional y del Poder Judicial? La otra que me gustaría hacer tiene que ver justamente con el marco de unidad, y que entiendo que por un lado están presiones en contra de esto que atienda, digamos, claramente contra todos nosotros, y por otro lado contener a las personas que ya hoy tienen hambre. Ya hoy hay una cantidad de gente que se sumó al 40% de pobreza que ya teníamos. ¿Cómo se contiene con algo básico que es alimento? Si en el gobierno nacional no hay alimentos. Primero y principal, la multisectorial tiene distintas acciones, no solamente desde la discusión plenaria o la convocatoria al paro del 24, sino también hemos discutido fuertemente cómo territorializamos el acompañamiento a todas las comunidades de Moreno y cada uno en su distrito en la provincia de Buenos Aires. Segundo, hay una situación real, que es que el gobierno nacional desconoce la necesidad urgente de acompañar todos los sectores comunitarios y centros comunitarios que hoy cuidan y abrazan al barrio y que cuidan y abrazan a quienes están sufriendo no solamente el planteo que vos hacías anteriormente de la inflación que ya estaba licuando salarios, sino este inicio inflacionario que tiene el gobierno, que marca un 30% y que ha celebrado el presidente de la Nación. Entonces, el acompañamiento tiene que ser en función de poder discutir que no se congelen salarios nacionales como se está planteando. De hecho, una de las grandes preocupaciones es haber discutido el ingreso de los trabajadores de la economía popular y haber planteado que va a haber un congelamiento total de su ingreso, y que eso implica justamente haber discutido dejar a más de 1 millón de personas bajo la línea de indigencia absoluta. Entonces, en función de eso, son distintas las acciones que hay que tomar. Cada uno desde sus espacios también está discutiéndole al gobierno nacional, pero lamentablemente, por ejemplo, el ministro de Capital Humano cree que los niños se alimentan a través del Reiki y no a través del sustento en una olla, que puede llegar a garantizar no solamente el derecho al acceso a la alimentación, sino también el derecho al acceso a continuar proyectando su vida y su niñez. Entonces, nosotros vamos a organizarnos. Moreno es un gran ejemplo de lucha y de organización de olla popular. En la pandemia hemos sido quienes hemos sostenido más de 200 ollas a lo largo de toda la pandemia para abrazar justamente la necesidad alimentaria, pero esta situación también viene en función de distintas medidas que se han planteado distintos sectores, hasta discutiendo la emergencia alimentaria. La asistencia o el acompañamiento del Estado que existía previo a la asunción de este gobierno tiene que ver ya con una situación de emergencia alimentaria que han planteado en campaña, que han discutido ellos mismos en campaña en función del acompañamiento que necesitaban las niñeces y demás, que han planteado fuertemente el reducir el acceso a la educación pública. Y ustedes saben que la educación pública no solamente es un espacio de educación, sino también de acompañamiento familiar, y sin embargo vemos en este mes, hoy se cumple un mes de la asunción del presidente, en este mes cómo se han corrido de todas sus responsabilidades. Y bueno, en función de eso, desde este espacio nosotros estamos discutiendo acciones territoriales que también van a ser posibles en la medida de que el gobierno nacional se ponga a la altura de las circunstancias y acompañe, por ejemplo, la posibilidad de llevar adelante estas ollas populares, porque sin lugar a dudas, con la provincia habiendo tenido que extender el presupuesto del 2023 por no tener respuestas del gobierno nacional en función de cuál va a ser el acompañamiento económico, y un municipio que depende absolutamente también de fondos nacionales y fondos provinciales para que pueda llevar adelante su gestión, y la realidad es que no es solamente el DNU y la ley de ómnibus, sino también
también es el planteo y la mirada que tienen ellos acerca del rol del Estado.